En un pequeño barrio de Huelva situado en la comunidad autónoma de Andalucía, España, donde todos se conocían y los secretos no duraban mucho tiempo ocultos, ocurrió un misterioso caso que conmovió a toda la comunidad. Esta es la escalofriante historia de lo que ocurrió aquel día y de cómo una larga cadena de errores judiciales permitió que la justicia se escurriera entre los dedos de los responsables. Era domingo 13 de enero de 2008, cuando en el barrio de Torrejón, una pequeña niña de 5 años llamada Mariluz Cortés Suárez salió de casa para comprar unas golosinas en un kiosco cercano. Sin embargo, desde las sombras, la pequeña Mariluz estaba siendo vigilada por un depredador. Mariluz Cortés Suárez nació el 12 de diciembre de 2002 en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, siendo una bebé sana y hermosa. Para sus padres, Juan José Cortés e Irene Suárez, Mariluz fue un regalo caído del cielo, pues a pesar de que su niña había llegado sin avisar, puesto que Irene tomaba anticonceptivos y no esperaba volver a concebir, ambos tomaron la llegada de Mariluz como un regalo de Dios. A pesar de atravesar algunas dificultades económicas, ya que el matrimonio ya contaba con 2 hijos, el nacimiento de Mariluz llenó la casa de alegría, siendo ella la única niña de los 3 hijos de Juan José e Irene, además de que pertenecían a una familia numerosa en la que abundan los varones. Es por esto que la llegada de Mariluz fue como un soplo de aire fresco para todos. Su padre Juan José explicó que su niña había aprendido a bailar antes que caminar, puesto que la pequeña tenía otras niñas famosas como referentes, con las que se ponía frente al televisor para aprender sus coreografías. Todos describían a Mariluz como una niña con mucho carácter, muy sociable y cariñosa, además de despierta e inteligente, pues a su corta edad ya había memorizado los números de teléfono en los que podía localizar a su padre. Era el domingo 13 de enero de 2008 cuando Mariluz, de 5 años, se aventuró a comprar unas golosinas en un kiosco cercano. Aunque el local estaba muy cerca de casa, la pequeña Mariluz ya nunca regresó. Sus padres, Irene y Juan José, alertaron inmediatamente a las autoridades, quienes comenzaron la investigación. A medida que pasaban los días y no se tenían noticias de la pequeña, la preocupación aumentaba y la historia cobraba cada vez más relevancia en los medios de comunicación. La desaparición de Mariluz tuvo una gran repercusión mediática y provocó una ola de solidaridad y apoyo en toda España. Se organizaron manifestaciones y marchas en diferentes ciudades del país, pidiendo su regreso sana y salva y mostrando el rechazo a los casos de desapariciones de niños. Sin embargo, el caso dio un gran giro cuando el 7 de marzo de 2008, 54 días después de su desaparición, el cuerpo sin vida de Mariluz fue encontrado en el muelle petrolero de Huelva, noticia que conmocionó a todo el país y generó una profunda indignación hacia los responsables de su fallecimiento. Las autoridades centraron la investigación en un vecino del barrio, un individuo llamado Santiago del Valle de 43 años, y quien ya acumulaba varios antecedentes penales por abusos a menores. No obstante, desde que se encontró el cuerpo sin vida de Mariluz hasta que las autoridades pudieron reunir todas las pruebas para detener a Santiago del Valle, pasaron 20 días, y este pudo huir de forma precipitada de Huelva. Sin embargo, como ya era el principal sospechoso, las autoridades lo mantenían bajo vigilancia, interviniendo su teléfono y registrando su vivienda. Santiago del Valle fue finalmente detenido el 25 de marzo de 2008 en la ciudad de Cuenca, junto con su hermana Rosa del Valle, quien también estaba involucrada en los hechos. Santiago del Valle nació en Huelva el 22 de febrero de 1965 y creció en una familia humilde de 9 hermanos, siendo 3 chicas y 6 chicos. Su padre Juan trabajaba como vendedor ambulante, mientras que su madre María como asistenta de limpieza. A medida que creció, Santiago fue diagnosticado con esquizofrenia, con una minusvalía del 75%, por lo que no podía trabajar y disfrutaba de una pensión por invalidez otorgada por el gobierno español. No obstante, una de sus hermanas, Catalina, reveló que esto no fue impedimento para que Santiago abusara sexualmente de ella desde que tenía 5 años y mientras él tenía 17. Dichos abusos se prolongaron hasta que Catalina cumplió 11 o 12 años y en los que también participaba otros de sus hermanos mayores, Juan del Valle, quien a día de hoy ya ha fallecido. Catalina del Valle denomina a su hermano Santiago como una bestia sin remordimientos, quien además ya contaba con un historial como depredador sexual desde joven. Según Catalina, Santiago estaba obsesionado con las niñas. La depravación de este sujeto no tenía límites, pues su hija menor, durante una exploración psicológica, reveló que su padre también la tocaba. A pesar de que tenía 5 causas abiertas por abusar sexualmente de menores, incluyendo a su propia hija, y una orden de alejamiento de otra niña, Santiago nunca entró en prisión.
En el año 1992, su otra hija mayor falleció debido a un atropello automovilístico. Es por esto que Santiago y su esposa Isabel cobraron una indemnización de 120.000 euros. Con ese dinero compraron un piso en el barrio de las 3.000 viviendas, en Sevilla. Durante varios años, y junto a su esposa e hija, cambió de domicilio varias veces cometiendo delitos sexuales contra menores en varias ciudades, hasta que cometió el crimen de Mariluz Cortés. La trágica historia de la pequeña Mariluz dejó a la sociedad consternada y clamando por justicia. Los padres de la niña emprendieron una valiente lucha para que los pederastas enfrentaran penas más severas. Pero la cadena de errores judiciales no solo permitió la atrocidad de Santiago hacia Mariluz, ya que, en la fecha de la desaparición y asesinato de la pequeña, este depredador tendría que haber estado privado de libertad para cumplir su condena por abusos sexuales a otras menores. A medida que se realizaba la investigación, se desveló cómo habían sido los hechos ese fatídico día en el que Mariluz había desaparecido. Eran las 4:30 de la tarde de aquel domingo que, mientras ella caminaba ajena a todo, un oscuro sujeto la espiaba desde una de las ventanas de su domicilio, ventanas que habían sido previamente empapeladas con plásticos azules y amarillos. Santiago del Valle la seguía sigilosamente con la mirada desde la distancia, esperando el momento perfecto para atraerla hacia él. Cuando la niña regresó sin nadie alrededor, Santiago ideó un macabro plan. Llamó su atención arrojándole un osito blanco de peluche desde su domicilio, y Mariluz, inocente y curiosa, se adentró en el portal para devolverle el muñeco, después de que Santiago le hiciera señas para que se acercara. La pequeña Mariluz comenzó a subir las escaleras hacia la casa de Santiago sin sospechar lo que le esperaba. En ese momento, él se colocó detrás de ella con la intención de abusar de la pequeña al efectuar diversos tocamientos sobre su cuerpo, pero cuando ella se resistió, la violencia se desató. Santiago agarró a Mariluz de un brazo y del tórax, le tapó la boca y la golpeó brutalmente en la cabeza dejándola inconsciente, aunque en el juicio inicialmente Santiago dio una versión diferente. Según él, la pequeña se había caído y se había dado un golpe en la escalera de su casa, y que por eso él la había trasladado en un carrito de la compra y la había cubierto con un abrigo negro, ya que no estaba seguro de si estaba viva o muerta. Después de asestarle el golpe a la pequeña Mariluz, Santiago subió a su casa y despertó a su hermana Rosa, pidiéndole ayuda para deshacerse del cuerpo de la pequeña. Juntos, en el vehículo de Rosa, se dirigieron hasta una zona apartada conocida como Las Marismas. En este lugar, Santiago introdujo a la niña en el agua boca abajo, dejándola parcialmente sumergida, y es así como la vida de la pequeña Mariluz se extinguió debido a asfixia por sumersión. De acuerdo con las 2 autopsias realizadas, Mariluz Cortés todavía estaba viva cuando la arrojaron a la ría de Huelva, pues todo indicaba que la niña tragó agua y se ahogó. Una vez acabó con la vida de Mariluz y habiéndose deshecho de su cuerpo, los hermanos tomaron caminos distintos, Rosa marchándose en su vehículo y Santiago caminando, llegando a su casa con su calzado lleno de barro. Esa misma tarde, Santiago salió con su esposa Isabel de paseo y regresaron a casa por la noche. Al día siguiente, todavía de madrugada, Santiago y su esposa viajaron a Granada y posteriormente a Madrid, Valencia y Cuenca, siendo esta última ciudad donde las autoridades interceptaron a Santiago y lo detuvieron por ser el principal sospechoso de la desaparición y muerte de Mariluz Cortés. Santiago del Valle había estado eludiendo la cárcel desde el año 2002 por abuso sexual de menores. Cuando finalmente el 25 de marzo de 2008 fue detenido en Cuenca, también se detuvo a su hermana Rosa, y a ambos se le acusaron del secuestro, abuso sexual y asesinato de Mariluz Cortés. El juicio contra Santiago y Rosa del Valle tuvo lugar en 2009, y ambos fueron declarados culpables de todos los cargos. Santiago fue condenado a 19 años de prisión por el asesinato de Mariluz y otros 3 años adicionales por abusos con el agravante de reincidencia. Rosa, por su parte, recibió una condena de 9 años por ser cómplice en los hechos. Solo un detalle fue lo que cambió la sentencia para Rosa, pues si Mariluz hubiera estado sin vida al llegar al agua, no se le hubiera podido acusar de tratar de ayudar a su hermano Santiago de deshacerse de un cuerpo. Según lo que comentó Rosa del Valle, ella abrió el maletero del vehículo desde dentro, así que no vio lo que Santiago metió en el carrito de compra. Rosa también le dijo a la jueza que Santiago no habló durante todo el viaje, que ella lo dejó en un polígono y que no sabía realmente si dentro de aquel carrito de compras se encontraba la pequeña Mariluz.
Después de recibir la sentencia condenatoria y cuando aparentemente el caso parecía cerrado, se esperaba que no salieran a relucir más detalles sobre el crimen de Mariluz Cortés. Sin embargo, se descubrió que Isabel García, la esposa de Santiago, había dado un testimonio falso ante el tribunal en el año 2011, al negar que su esposo tuviese algo que ver con el crimen, pues alegó que ese día Santiago siempre estuvo con ella e inculpó del crimen a su cuñada, Rosa del Valle. Los forenses que evaluaron a Isabel se sorprendieron de su desapego emocional ante los hechos ocurridos, además de demostrar devoción por su esposo. Según los profesionales en medicina, Isabel García tiene una minusvalía que implica un coeficiente intelectual de 47, por lo que es propensa a la manipulación. Más tarde, Isabel dijo en un programa de televisión que su esposo había matado a Mariluz, que él le había dicho que la niña se le había caído por las escaleras mientras la sostenía para meterla en casa, que todo había sido un accidente y que había llevado a Mariluz con su hermana Rosa, quien le había dicho que el único lugar para deshacerse del cuerpo era la ría de Huelva, donde finalmente llevaron a la pequeña para deshacerse del cuerpo. Inmediatamente después, Isabel García fue puesta a disposición judicial acusada de dar falso testimonio ante el tribunal. Finalmente fue condenada a 2 años de prisión y al pago de una multa de 732 euros. Sin embargo, apeló dicha sentencia e Isabel García nunca entró a prisión, pues la condena fue sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En la actualidad, Santiago del Valle permanece recluido en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, donde ha estudiado Derecho y actualmente escribe sus memorias, en las que asegura que él no le quitó la vida a Mariluz Cortés, pero que sí padece una enfermedad por la que se siente atraído hacia las niñas, y que cuando salga de la cárcel desea ir a un lugar donde quieran ayudarle. Debido a que su condena por el asesinato de Mariluz comenzó el 3 de julio de 2019, pues anteriormente estaba cumpliendo otras condenas, permanecerá preso hasta el año 2041, en el caso de que no se le apliquen beneficios penitenciarios.